Y como decíamos que es el Día Internacional de los Pacientes Transplantados. Trasplantados, sí. Sí, y dijimos algunas cosas así elementales, es que ahora vamos a hablar con alguien que sí conoce la materia, ¿no? Sí, con el doctor Oscar Sagaz. Exactamente. ¿Nos escucha, doctor? Buenos días. Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo Buen les va? día. Muchas gracias por atendernos. Acá lo saluda Emilio Vera Sousa, está Carolina Quiroga y Ariel Robert también, para conversar un ratito con ustedes sobre el tema trasplantes y cosas vinculadas a esa técnica bastante reciente en la historia de la humanidad, pero que ha venido a salvar bastantes vidas y que la Argentina tiene una legislación específica también. Una legislación que fue cambiada, ¿no? Una legislación con que pasó. muchos años trabajando en el tema Argentina y bueno, con un buen posicionamiento en cuanto a la donación y trasplante de órganos. Usted fue titular del organismo que se dedica a esto en Mendoza. Sí, así fue. Yo estuve casi 13 años en el INCUCAI. En realidad tengo que comentar, hacer un poco de historia. Sí. Todo esto allá por los años 80 lo comienza la doctora Piulas y un equipo de trabajo con algunos médicos también, urólogos, cirujanos, que llevaron adelante sin todavía tener una legislación clara con respecto a la procuración y donación de órganos. Nosotros en el año antes de los 1988, justamente por una resolución ministerial se crea el CUCAIMEM, y ya habiendo una estructura como el CUCAIMEM, ya se podía empezar a hacer en ese momento algo de procuración de órganos, pero en realidad había que adherir a la ley nacional y recién en el año 1992 Mendoza adhiere a la 2493 y en ese artículo, en el 3, se crea el INCAIMEM. Así que el INCAIMEM está creado por ley a partir de 1992 y justamente el primer operativo, siendo el primer director del INCAIMEM, se realiza en el año 1994, por supuesto con todo un equipo que empezó a trabajar o venía ya trabajando en el tema. Estaba Irma Herrera, estaba José Ascar, bueno, gente que estuvo preparada en ese momento justamente por un equipo del Hospital Clínic de Barcelona con respecto a la procuración de órganos. Y el primer trasplante, así que se hace en los años 80, que fue el de corazón, que lo hizo Favaloro, ya después en el 90 lo hizo Claudio Burgos, pero siempre ha habido una situación de crecimiento con respecto a este tema de la procuración y la donación de órganos. Yo cuando estuve en la dirección, Mendoza está ubicada en el tercero, nosotros siempre nos hemos mantenido entre el tercero o cuarto lugar en cuanto a la actividad por procuración, ¿no? Estoy hablando cantidad de órganos por millón de habitantes. Nosotros tenemos una tasa actualmente de 6.4 para una media de 5.99. Y bueno, esto demuestra que Mendoza es una provincia que tomó conciencia con respecto a la donación de órganos. Hay un instituto provincial que está dirigido ahora por la doctora Cecilia Quiroga y que realmente va siempre en expansión y buscando nuevas metas con respecto al trasplante. Hoy el trasplante en la provincia de Mendoza tienen en el hospital público trasplante de córnea, trasplante de riñón, trasplante hepático, trasplante cardíaco, muy próximo a abrir trasplante de médula. También en la parte privada hay reno pancreático, hay hígado, hay riñón, pulmón, hay corazón. Oscar, Quiere decir que Mendoza es una provincia que está
en la vanguardia con respecto a estos temas en cuanto a la procuración y a la donación de órganos. Oscar, a mí me surge la duda, digamos, más allá de la intención que tenga la gente y la conciencia de donar, si la infraestructura es la adecuada en cuanto a tener elementos, en cuanto a la reserva de los órganos, digamos, como que hay que tener todo un contexto para que también la gente tenga la gente vaya a donar y sea posible el trasplante. Sí, en realidad esto hoy por hoy, acuérdense que hay una ley que es la ley Justina, la 27447. Que también ayuda un montón eso. ¿Cómo? También ayuda un montón a que por supuesto, a la donación. Eso representa un cambio en el paradigma, porque ya que toda persona mayor de 18 años es posible donante presunto, claro. Claro, salvo que haya expresado su intención de que no ser donante. Claro, antes, por ejemplo, era al revés. Yo antes podía tener la voluntad de donar, dejarlo registrado, valga la redundancia, en un libro, en un registro, sí. Hablarlo con mi familia, pero antes de esta ley siempre se hacía el abordaje familiar y la familia era la última persona que decidía o tomaba la decisión con la donación de órganos. Hoy por hoy permite esto que se obtenga mayor cantidad de órganos, porque salvo que la persona no haya expresado lo contrario, ya es donante. Ariel. Eso... Sí, esto en el mundo, hay casos que seguramente el doctor Sagás lo recuerda perfectamente, que fueron cambios rotundos, o el caso de España, esto de pasar de que sea voluntario a que sea presunto. Bueno, la tasa y las posibilidades que le otorgan a quienes trabajan en esto es enorme, ¿no? No, sí, por supuesto. España es uno de los países que mayor procuración de órganos tiene por millón de habitantes en Europa, y es un país realmente que está en la vanguardia de eso, y la mayoría de la gente que trabaja en donación y trasplante de órganos se ha formado bajo esa escuela. Así que ¿y por qué piensa, doctor Sagás, que esto ha sucedido en España y no en otros países que tienen igualmente derechos sanitarios y vinculados a la salud y a los avances tecnológicos, ¿no? No, de todas maneras, poco a poco esto también han tomado posicionamiento otros países, ¿no? Pero estoy poniendo el ejemplo por millón de habitantes, pero hoy el trasplante es algo universal, por lo menos en los países que pueden llevar adelante todo este tipo de tecnología y llevar adelante este tipo de cirugías, ¿no? Por eso mismo, justamente cuando alguien habla sobre la comercialización de órganos para trasplante, en cierta medida es peligroso la consecuencia para el sistema. Claro. Esto justamente se ve en todos aquellos países que son más atrasados del planeta, porque al no tener una legislación adecuada deja desamparada a la población y se producen estas situaciones. Y también, doctor, ya teniendo la experiencia que tiene la Argentina desde mediados de los 80 hasta la actualidad, con sus avances legislativos, con el acompañamiento en inversión y la preparación de profesionales, aún así hay mucha gente que tiene miedos y hay muchos mitos con respecto a esto. Si aparece una persona que sin datos y solo basado en su propia ignorancia, promoviendo algunas acciones que nos generan más contradicciones, bueno, esto poco ayuda, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque esto es tener un desconocimiento desde lo ético y de la juridicidad, ¿no? Porque en verdad la compra y venta de órganos no puede ser, ya que existe una normativa jurídica en el tiempo que ha tenido un excelente funcionamiento y por lo tanto tiene un motivo esto, ¿no es cierto? Claro, ha generado confianza y legitimidad normal en la norma legal sancionada, pero también él habla de la autonomía. La autonomía es un principio basal en este tema que estamos hablando ahora, y en tal sentido queda claro que
la decisión de vender un órgano basado en necesidades económicas implica una coacción a la voluntad individual, por lo que puede ya considerarse una decisión autónoma. No puede considerarse ya una decisión autónoma. No, claro. No, es coercitivo, digamos. Porque, hay algo de por medio que coacciona a esa persona, ¿sí? Así es. Y alimenta otros mitos, que es el tráfico de órganos, por supuesto, y todo lo que está vinculado a la mafia, las cosas ilegales. Y sí, yo creo que la donación de órganos, doctor Sagás, para que es una condición esencial para asegurar la transparencia del sistema, para tener equidad, para que sea justamente retributiva. Es más, esto también es conocido y siempre salen personas muy famosas que necesitan un trasplante o que son vinculadas con el poder. Evidentemente tienen que esperar como cualquier otra persona que está en lista de espera. Nadie debiera tener privilegios. Ahí Ariel quiere hacer una pregunta, doctor. Sí, algo que tiene que ver con esto que hablábamos recién de cuáles son las posibilidades de recibir un órgano y cuáles son las condiciones en las que debe estar un órgano para que específicamente pueda ser donado, trasplantado y útil. ¿Cuáles son las circunstancias normalmente en donde sirven los órganos para ser implantados en otra persona? Sí, en realidad, bueno, primero, una persona que necesita un trasplante tiene que ingresar en una lista de espera. Por ejemplo, en el trasplante renal es un paciente que ha perdido la funcionalidad de los 2 riñones. Antes de eso se tiene que evaluar antes de la lista de espera, ¿no es cierto? Por supuesto. Si reúne las características. Esta persona entra a diálisis primero que nada, y una vez que está en diálisis se le hacen todos los estudios pretrasplante, que tiene que, porque hay contraindicación a veces relativas y absolutas para recibir un trasplante, pasan este examen pretrasplante con un montón de estudios, y esos estudios que lo hacen entrar en una lista de espera en donde se tiene en cuenta los tiempos de hemodiálisis, el grupo sanguíneo, la histocompatibilidad, y cuando aparece un presunto donante que está en una terapia intensiva, que está con muerte encefálica y tiene características similares a la persona que necesita, en este caso, un riñón, se ve cómo está la compatibilidad, y el más compatible es el que se trasplanta. Así que en cambio en la parte hepática siempre hay una urgencia, una emergencia primero para repartir, lo mismo que en la parte cardíaca. Entonces eso es importante y da esto de la emergencia, doctor, tiene que ver también con la disponibilidad de órganos. Claro, un paciente entra en una emergencia y evidentemente si no hay otras emergencias, el primer órgano que salga, en este caso un corazón, ese corazón va para esa persona que está en emergencia, pero también tiene que tener ciertas particularidades, que sea compatible desde lo antropométrico para recibir ese órgano. Entonces también a veces es complicado, y si realmente el órgano en el cual se pone a disposición para ser trasplantado reúne las condiciones para poder ser trasplantada en esa persona que lo está esperando. ¿Qué tan frecuente es, doctor? Hablábamos recién de un doble trasplante de un mismo órgano. ¿Qué tan frecuente es esto y qué tan viable, digamos? Porque Ariel contaba de un caso de una persona trasplantada de pequeña, cuando era más pequeño esta persona, y después de grande teniendo que pasar por la misma intervención. No sé si usted nos puede hablar un poco de esto. Y con el tiempo el órgano puede perder la funcionalidad y puede requerir otro trasplante. Y también hay personas que reciben doble trasplante
por ejemplo, renopáncreas o corazón y pulmón, dependiendo si los dos órganos están afectados. Eso es común, se hace. Pero digamos que la persona no tiene que, o sea, tiene que someterse a nuevos estudios y ver si puede ser, esto puede ser real, que sea trasplantado nuevamente. ¿Qué pasa si no se trasplanta nuevamente? Hay que hacer todos los estudios siempre. Cualquier persona que necesite entrar a una lista de espera tiene que hacer todos los estudios pretrasplantes. ¿Y qué pasa con la vida útil del órgano que tiene, digamos? Por ejemplo, esta persona que fue trasplantada de pequeña. Depende de la persona, depende de que si está cumpliendo el tratamiento, porque para que los órganos no se pierdan, tienen que tomar medicación que es de por vida, que son drogas inmunosupresoras para evitar el rechazo. La primera causa de pérdida de un órgano es el rechazo, y el rechazo fundamentalmente a veces se debe a la falta de la toma de medicación. Bien. Ariel, sí, adelante. Sí, estamos hablando con el doctor Oscar Sagaz, que ha sido responsable del INCUCAI. Hoy tiene un cargo el doctor Sagaz de importancia también en el sistema sanitario mendocino. Sí, soy subsecretario de Salud. Bien, y además obviamente que tiene un rol político, es un hombre de la política, entonces también con este sentido queríamos hablar un poquito en relación a la importancia del día y a la importancia de la política, ¿no? Estas dos cosas, que la Organización Mundial de la Salud definió como el Día de las Personas Trasplantadas, y desde la política, como de alguna manera se dijo, o de manera superficial, hay quienes conspiran contra esto, y lo que genera en realidad es una instancia de temor y la multiplicación de la ignorancia. Además, dicho no desde un ámbito, podríamos decir, inocuo, sino desde la tribuna política. ¿Qué es lo que usted realmente considera? Por suerte es lo menos. Por suerte personas como esta persona que dice ser libertario larga un mensaje como esto, trae mucho daño fundamentalmente por todo el trabajo que se viene haciendo en cuanto a la donación de órganos y al trasplante, y realmente, por ejemplo, el día 30 se festejó el Día Nacional del Donante, que justamente se celebraba el nacimiento de un niño, de una mujer trasplantada de hígado. Eso fue en el año 97, y que realmente también eso ha servido muchísimo para la concientización, ¿no? Que en realidad una persona que es trasplantada puede hacer una vida totalmente normal, y una persona trasplantada también puede ser madre o padre perfectamente. Sí. Pueden practicar deportes, pueden continuar con sus actividades profesionales. Con la vida totalmente normal, adheridos por supuesto a los controles médicos. Sí, a que responda de la medicación. Claro, sí, y que haga caso a los tratamientos, ¿no? Sí, y con algo que tiene vital importancia en esto, y para que se consagre el círculo, es que justamente la donación, bueno, tiene que haber, en este caso como es en Argentina, que a partir de 2018 la ley 27447 nos hace presuntos donadores a todos, que facilita y mucho porque cuando esto requiere de, por ejemplo, la autorización de la familia, porque sabemos que antes se necesitaba el auspicio de la familia para que se pueda llevar a cabo, a la familia en una situación de extremo dolor lo pone en una otra situación en donde las decisiones no suelen ser las mejores. Por eso, bueno, yo vengo de esa época, lo viví. Nosotros hacíamos el abordaje familiar, y por ahí un abordaje familiar lo empezábamos en la mañana, y a veces no se podía tomar la decisión, o no tomaba la decisión, o la quería compartir con otras personas. Teníamos que hacer ese abordaje con distintas personas de la familia y tratar de convencer a todos de lo que se estaba haciendo era un acto altruista, solidario, humanitario. Sí, y básicamente que no le generaba ningún otro perjuicio a la persona que había
sufrido la muerte cerebral. Por supuesto, pero eso por ahí lleva mucho tiempo también, y la preservación de esos órganos, una vez que obteníamos el sí, por ahí había pasado mucho tiempo y tanto tiempo que claro, se iban perdiendo órganos para poder trasplantar. Por eso doctor, digo que hay un antes y un después con la ley Justita. Sí. Lo que yo quería destacar también es que no solo participan médicos especialistas, cirujanos que hacen concretamente la operación del trasplante, sino que participan médicos en la emergencia, en ir a buscar al órgano, personal especializado en conservarlo, personal de transporte, participan las líneas aéreas, dando su espacio y su prioridad para que suban los órganos y lleguen al lugar de destino. Hay un montón de cosas a tener en cuenta que en general la ciudadanía, la gente, yo, cualquiera, no lo sabemos en detalle. Pero hay mucha gente que tiene que estar preparada cada vez que aparece la posibilidad de un trasplante, porque no solo es la posibilidad de la sobrevivencia de un paciente, sino todo un mecanismo que se dispara para que esto sea posible. Evidentemente es tal cual como lo dice, esto es un gran equipo que se pone en funcionamiento cada vez que hay un presunto donante. Para que ustedes tengan una idea, aproximadamente trabajan unas 40 personas en un operativo de trasplante. Hablemos desde el camillero, desde el que está el quirófano, el que hizo el mantenimiento en la terapia intensiva, el enfermero, los coordinadores, los que están encargados de ver las compatibilidades y hacer todos los estudios, los que están encargados de hacer todo esa logística de traslado, cuando hay que trasladar un órgano de una provincia a otra, ponerse en contacto con el médico que es responsable del paciente, armar los equipos de trasplante, pero previo a los equipos de ablación. Es mucho el trabajo, y esto es un equipo que realmente siempre está preparado para salir. Es como los bomberos, ¿no? Claro. Hay un donante. Y este equipo y toda esta situación que se genera se paga con un presupuesto que tiene que ver con lo que dispone la ley, pero que se hace cargo el Estado Nacional. No, el Estado provincial, hoy por hoy, nosotros, por eso decía que el año 94 creado el INCAIMEN tiene presupuesto propio, y todos aquellos pacientes que no tienen otro tipo de cobertura, salvo la cobertura del Estado, hoy tienen ese beneficio de poder ser trasplantados sin pagar nada, tener toda la medicación de por vida y todos los tratamientos y todos los controles que necesita luego del trasplante. ¿Los fondos salen del presupuesto o del Instituto de Juegos y Casinos? Viene una parte del Instituto de Juegos y Casinos y por otro lado del presupuesto de rentas generales, ¿no? Del presupuesto del Ministerio. Bien. Ariel. Bueno, agradecerle al doctor Oscar Sagá, primero por su labor, y luego por ilustrarnos y por dar también su visión frente, él es un conocedor absoluto, frente también a la irresponsabilidad política en ocasiones, que lo único que hace es atentar también contra la salud pública. Sí, generar miedos y circunstancias contradictorias que nos genera aquellas personas que tenemos alguna situación de salud y que, bueno, y que esto genera dudas y genera angustia también, ¿no? En los familiares. Así que llevar un poco de calma a este sector de la población. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por ocuparse de estos temas, fundamentalmente por la familia donante y por el paciente que está esperando un trasplante. A lo mejor pronto lo molestamos para hablar de otros temas vinculados a la salud desde otros lugares. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.